Muy buenas tardes a todas y a todos aquí presentes. Bienvenidos a la Asamblea Convención número 178 del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mi nombre es Daniel Nina. Estoy aquí hoy el día de hoy como facilitador de este evento, que es un foro que se fue cuajando en distintas instancias del Colegio de Abogados. Uno en la oficina del señor presidente, el compañero Alejandro Torres Rivera, que se encuentra aquí con nosotros, y después en la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, donde una vez al mes nos reunimos para discutir distintas ideas. Dicho esto, surge a la luz de la intervención del Colegio de Abogados en el año 2016, en el caso de Pueblo versus Sánchez Valle, donde el colegio presentó un recurso de amicus curiae, el interés de seguir problematizando en nuestro pasado, que sigue siendo nuestro presente y hasta el día de hoy posiblemente sea nuestro futuro mañana, que es el legado que nos dejaron los famosos casos insulares de 1901 al 1922, el más distinguido, el de 901, Downs versus Bidwell, el que cierra ese diálogo, Balzac versus Puerto Rico de 1922, y a la luz de Sánchez versus Valle, donde nos hemos quedado en un país ciertamente incierto, pues con una junta de supervisión fiscal bajo la ley promesa, pues nos dimos a la tarea de pensar dónde estamos hoy, hacia dónde vamos. Para ese propósito, convocamos a un panel de distinguidos y distinguidas amigas y amigos. Son amigos de muchos de nosotros que suelen ser todos abogados y abogadas y son abogados litigantes y son abogados ahora todos constitucionalistas y todos están en la Corte Federal en distintas instancias, llevando distintos pleitos que a partir de Pueblo versus Sánchez Valle, no de los casos insulares de 1901, sino a partir de Pueblo versus Sánchez Valle, nos provocan estar aquí hoy y repensar hacia dónde vamos. En esa consideración, antes de proseguir, me gustaría que el compañero presidente pasase al frente a decir unas pequeñas palabras. Y un aplauso para el señor presidente. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros presentes. Para nosotros nos llena de orgullo saber que estemos aquí reunidos hoy discutiendo una de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, más importante por lo menos para los que nacimos después del Estado Libre Asociado. Yo me incluyo entre ellos. Yo nací en el 53. Es importante porque nosotros vivimos dentro de una burbuja o tras una cortina de humo, donde se nos hizo creer y se nos entregó por ojo, boca y nariz casi a nivel de biberón una teoría de que en el año 1950, a raíz de la ley 600 y posteriormente con el desarrollo de la Asamblea Constitucional del 51 al 52, habían cambiado las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos que se establecieron como resultante de la guerra hispano-cubano-americana de 1898. Y los que estábamos despiertos el día antes de que bajara la decisión de Pueblo versus Sánchez Valle, vivíamos en el debate tribalista nuestro como país, unos afirmando que sí, otros afirmando que no, unos señalando que Puerto Rico seguía siendo la misma colonia que fue a raíz de la invasión del 98, otros que hubo un pacto, un convenio en el año 52 que cambió las relaciones políticas entre los dos pueblos, donde asumimos una soberanía que señalaban que existía. Los que recibimos la noticia de la decisión del caso de Pueblo versus Sánchez Valle y examinamos la misma, nos tropezamos con que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, básicamente en forma textual, ratificó la decisión que había tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, también en Pueblo versus Sánchez Valle, al consignar que nunca hubo una soberanía originaria, que sencillamente hubo un traspaso de soberanía de España a los Estados Unidos, que Puerto Rico nunca fue, nunca había sido y no sería, bajo el régimen actual de relaciones políticas, un ente soberano. A partir de esa decisión, que es una decisión que surge una vez alinearon las facultades de la Cámara Ejecutiva de los Estados Unidos a través de 3 informes de Casa Blanca señalando lo mismo. Pues lo próximo que vino fue el alineamiento de la rama legislativa
bajo esa misma premisa de que no éramos un ente soberano y que la soberanía residía en el Congreso al aprobar la ley promesa. Fueron 3 acontecimientos que alinearon las 3 ramas políticas del gobierno de los Estados Unidos en un consenso que hasta ese momento no podíamos hablar de que existiera el mismo. Lo que se resuelve en Pueblo versus Sánchez Valle es algo que lo estaremos cargando mientras no nos dispongamos a ejercer un derecho de libre determinación, casi de la misma manera que el muñequito que anuncia la emulsión Scott ha representado como emblema, que es que estaremos cargando el fardo en la espalda, y ese fardo es el colonialismo. Este panel es un panel de compañeras y compañeros de alto calibre, intelectual, jurídico, de alto compromiso con el país, donde desde distintas aproximaciones tendremos un riguroso análisis de lo que es la decisión de Pueblo versus Sánchez Valle y su último reflejo, que es la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de la ley promesa y la llegada al país de 7 jinetes que, aunque Vasco Ibáñez hablaba de los 4 de la apocalipsis, estos son 7 jinetes del apocalipsis, pero que los tenemos aquí asumiendo las gestiones de ser el gobierno real en Puerto Rico. Así que les dejo con los compañeros, con Daniel Nina como mantenedor, y espero que sea un excelente panel que vamos a escuchar en la tarde de hoy. Gracias. Gracias, presidente. Bien, gracias al compañero presidente. Para este panel, que es una provocación, y agradecemos la presencia de todas y todos ustedes aquí, y se está transmitiendo, y esperamos que esto se capture. No solo, como dijo el compañero presidente, un panel de compañeros y compañeras litigantes sobre este tema, hoy todos actuando, pero también es un panel que nos organizamos, nos preparamos, nos reunimos por lo menos en una ocasión para planificar la conversación y sacarle el máximo a esto. Así que la pregunta que siempre nos vamos a hacer es ¿qué ha pasado? A partir del 16 de junio del 2016, Pueblo versus Sánchez cambia el paradigma para todos los que están aquí, los que no están, que ya no sabemos en qué régimen constitucional vivimos, si es el Estado Libre Asociado, si es el gobierno de Puerto Rico, pero nos cambió. Segundo, nos hacemos siempre la misma pregunta, es ¿por qué nos pasó? Y nos pasó cuando alguna gente pensaba que vivíamos en soberanía, otros pensaban que nunca habíamos tenido soberanía, pero sin lugar a duda lo que nos ha pasado, y hoy que he leído una de las acciones legales que está tomando uno de los compañeros, es una pregunta muy fuerte. Nosotros hemos sido devueltos literalmente al 1898-1900 y con esa conversación los poderes plenarios del Congreso son una conversación que todavía no entendemos en el 2018 de qué trata. Tercero, ¿quién es responsable? Responsable de esta conversación es un tema que a todos nos preocupa porque es más fácil decir usted es responsable, usted gobierno, usted gobernante, usted Washington, pero a veces también nosotros, unos y otros, hemos sido responsables de muchas cosas que tenemos, pero es una pregunta a hacer. Cuarta pregunta que se han hecho varios de estos casos, sobre todo cuando hable de algunos de ellos, es ¿quién es el que debe pagar esta deuda? Así que muy fácil decir la pagamos todas y todos nosotros. Pensemos en la cuenta de la luz eléctrica. Nosotros estamos pagando ya una deuda ahí. Pero la deuda de los 72.000 millones que suben a 130 y pico mil millones, esa la debemos pagar nosotros. Es una pregunta más que filosófica, es existencial. ¿Debo yo vivir esta generación, la que estoy viviendo, responsable de eso? Quinta consideración, esta es la práctica, esta es la que mi mamá se hace todos los días. Me van a quitar el 10% de mi pensión. Y mi mamá vive de una pensión, es viuda de una pensión combinada de seguro social con pensión del gobierno de Puerto Rico y como quiera se la van a quitar. Así que todos ustedes que reciben algún tipo de pensión pública o seguro social deben también estar en ese predicado. Y finalmente, la pregunta que nacemos antes del 52 y los que hemos nacido después del 52 también, que es cómo yo transformo esta relación política con Washington, que escuchando al gobernador Ricardo Rosselló hace 2 días respondiendo al presidente Trump, yo dije, pero si él habla como yo, eso es porque nosotros somos una colonia y no tenemos poderes de autodeterminación y por lo tanto si los tuviéramos podríamos estar en una conversación de iguales. Independientemente de su ideología, él habla casi como yo en otro contexto. Así que con ese último punto abrimos esta discusión
Les voy a explicar un poquito. Son 5 panelistas y vamos a empezar con el compañero Mark Anthony Bimbela. Los voy a presentar ahora a todos y luego voy administrando el tiempo. Mark Anthony es Mark Anthony y es un destacado amigo, compañero, pero se inventó en el año 2015 que nos metiéramos en el caso de Pueblo versus Sánchez y Franklin versus Commonwealth. Y yo, que soy siempre un muchacho en desarrollo y en crecimiento, le dije, ¿por qué no? Yo no estaba ni en la junta ni en nada del colegio, pero me invitó a participar y acabamos junto a las compañeras del Puerto Rican Bar de Nueva York y con otros compañeros de Washington redactando el Amicus Curiae del Colegio de Abogados. Mark es graduado de la Universidad de Puerto Rico, bachillerato en Ciencias Políticas, estuvimos juntos en bachillerato y luego Juris Doctor de la Universidad Interamericana y tomó muy en serio esto del Amicus Curiae y nosotros todos fuimos allá, para mí fue una gran experiencia, pero esa participación, tomando en nota lo que dijo el compañero presidente, nos marcó a todos. Escuchar algo al Poder Ejecutivo diciendo Puerto Rico no es nada, allí en la audiencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se dice pronto, pero cuando usted lo escucha de labios de las personas que nos dirigen es muy fuerte. Así que le agradecemos a Mark esa decisión de intervenir porque el Colegio de Abogados es parte de esa historia y por eso su participación aquí. Quien nos va a iniciar su parte introductoria de 10 minutos es dando un contexto de Pueblo versus Sánchez hasta hoy, pero con el trasfondo necesario de los casos insulares. Luego continúa el compañero Carlos del Valle Cruz, que es un distinguido amigo, muy distinguidos todos mis amigos, pero es un amigo que quiero mucho, somos compadres también, eso es importante siempre decirlo, pero es uno de los abogados que al día de hoy dirige un caso, el único, que deben saber que está hoy en el Tribunal Supremo, que acaba de entrar el pasado martes, Pavón versus John Park Seno. Este es un caso interesantísimo que él ha estado llevando de violación de derechos civiles de un empleado público, donde el Tribunal de Apelaciones determinó que mientras promesa esté vigente, aquí no hay derechos civiles que salvaguardar. Así que Carlitos asumió la encomienda de llevar ese caso y ya está radicado en el Tribunal Supremo. Por ahí puedes enseñar a la gente, Carlitos, el documento que se presentó, un certiorari. Carlitos es graduado de la Universidad de Colgate College y bachillerato en Derecho de George Washington en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la tercer panel, los terceros interventores, el licenciado Rolando Emanueli y la licenciada Yasmín Colón, también queridos amigos ponceños o de San Juan Ponceño, y ellos participan en 2 casos que hay mucho interés de ver cómo se resuelven, que es el de la UTIER versus el gobierno de Puerto Rico o la Junta de Supervisión Fiscal en relación a la enmienda 13ª sobre la esclavitud, me corrigen después, y segundo, el caso de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, también versus la Junta, en otra de las enmiendas que se está disputando aquí. El de Lutiel, perdónme, el de Lutiel es sobre la designación de los miembros de la Junta y el del Fondo es sobre la enmienda 13ª sobre la esclavitud. Es un pleito bastante interesante, ellos llevan 2 pleitos aquí. El primero se decidió por otra forma, pero no lo han querido decidir, se decidió en el caso de Aurelio, donde la juez Swain dijo, nada que ver, están designados correctamente porque esto es un territorio y bajo el derecho constitucional del siglo XIX, no el del siglo XX, del siglo XIX, los territorios son plenos poderes del Congreso Federal y usted no puede protestar nada. Ella todavía no ha resuelto el caso de Autiel, pero el de Aurelio se relaciona con el de ellos. Rolando también estuvimos en bachillerato, somos de la misma generación en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas, graduado de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y maestría de un centro extinto de la Universidad Católica de estudios graduados en Derecho. La compañera Yasmín, graduada de la Pontificia, tanto en bachillerato católica, Universidad Católica de Puerto Rico, bachillerato y Juris Doctor, es CPA y tiene una maestría, es abogada CPA y tiene una maestría en negocio, en comercio. Finalmente, el compañero Roberto Maldonado, quien lo he vuelto a ver aquí, pero lo he vuelto a ver por 2 cosas, por el caso de Pinto Lugo versus y otros versus la Junta de Supervisión Fiscal. No sé si han visto ese escrito, es un escrito de 100 páginas, podría ser publicado, es un escrito monumental sobre el colonialismo. Distinto a los otros casos, este es un poco tratando de cuestionar si el colonialismo es válido y segundo, si nosotros tenemos que pagar esta deuda. Es un caso que son 7 demandantes, me puedes corregir esa conversación, son una serie de personas, pero Pinto Lugo, el compañero René Pinto Lugo, es la parte demandante primaria en esta conversación. Compañero Roberto, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos
atravesado por distintas etapas de la vida y la amistad, graduado de la Universidad de Princeton en bachillerato y graduado de la Universidad de Stanford en Juris Doctor, un destacado abogado litigante también. Y lo que he aprendido con ellos 5 en la mesa cuando nos reunimos es que les encanta litigar. Y con esto cierro para dar paso. Todos van a hablar 10 minutos a partir de sus casos. Esa es la primera ronda. Vamos a abrir a 2 minutos o 3 minutos de preguntas. Y luego pasamos a una segunda ronda que es en torno a si vale la pena o no llevar estos casos. Y una ronda más pequeña, cambiamos el orden. Luego 3 preguntas de discusión. Y luego una ronda final de 5 minutos adicional sobre cuál es el futuro de todas y todos nosotros a partir de estos casos. Cierro con esto. Estos casos, yo voy a tomar una posición personal. Yo no creo que declaren ni la independencia ni la estadidad de Puerto Rico. Pero después que uno se sienta con ellos a practicar sobre esto y a dilucidar las ideas, se da cuenta que adelantan algo. Y yo creo que esa ha sido la posición de algunos que ellos tomaron, que es importante litigarlo. Yo me siento de orgullo que mi generación, casi todos son de mi generación, salvo Yasmín, que es de otra generación, pero que mi generación sea responsable de que pase algo a nivel de los tribunales federales de Estados Unidos en Puerto Rico y ahora mismo en el Tribunal Supremo y que intentemos resolver este país. Este país tiene solución, por más que nos digan que no tiene. Con eso damos inicio. Compañero Marc Anthony, van a hablar algunos sentados y otros de pie a conveniencia de cada cual. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es realmente impresionante, maravilloso ver la cantidad de amigos, profesores, jueces, ex jueces, juristas extraordinarios que se encuentran entre el público. Voy a tratar de en 10 minutos establecer un contexto histórico, ¿verdad? De dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Y tratar de hacer eso en 10 minutos es sumamente difícil, pero bueno, aquí va. En 1897, como todos ustedes saben, se otorgó la Carta Autonómica de Puerto Rico. Y es por eso que el colegio por décadas y diferentes juristas han señalado que lo que pasó en diciembre de 1898 con el Tratado de París fue ilegal, porque puede usted otorgar lo que no es suyo. No se consultó al pueblo de Puerto Rico para ceder a Puerto Rico a los Estados Unidos. Pero en fin, como todos saben, en 1898 Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasó en relación a ese proceso? Bueno, en el 1900, ustedes saben que se estableció la ley Foraker, que dice en uno de sus primeros incisos que Puerto Rico va a ser responsable de cubrir los gastos militares y del gobierno de Puerto Rico. Y dice cómo va a ser, a través de bonos. ¿Qué había pasado hasta ese momento? En 4 siglos de coloniaje español, la deuda pública de Puerto Rico, 0. ¿Cuántos bonos se habían emitido en ese entonces? 0. Así que eso era un instrumento nuevo. Y más adelante, casi 2 décadas después, con la ley Jones, se ratifica que Puerto Rico va a emitir bonos para sufragar los gastos gubernamentales y militares, y va a ser el mecanismo que iba a tener a la mano para sufragar ese costo. Bueno, y uno puede pensar, pero ¿y cuál era la diferencia de otros bonos? Es que era la única jurisdicción que tenía triple exención: estatal, federal, municipal y obviamente de Puerto Rico. Cuando hablo municipal y estatal me refiero a Puerto Rico. Así que eso lo hacía sumamente atractivo para las personas que iban a invertir en esos bonos. ¿Y qué hicieron los políticos? Los políticos, para ganar sus elecciones, tienen que mostrar sus obras. ¿Y de dónde iban a sacar el dinero? Pues ellos lo resolvieron de la forma más fácil, emitiendo bonos, y que el que venga atrás que arree. Ellos no le iban a preocupar cómo se iba a pagar. Lo importante para ellos es emitir esos bonos, coger ese dinero
y luego ya verían cómo se paga. El problema es que nos dimos cuenta recientemente que efectivamente se estaban emitiendo esos bonos sin que hubiese una garantía de repago, sin que hubiese unos mecanismos que asegurara que ese dinero que se estaba tomando prestado, pues se iba a poder pagar. Es por eso que ustedes escuchan lo de la auditoría. ¿Por qué escuchan lo de la auditoría? Porque diferentes juristas han señalado que esas emisiones de bonos fueron ilegales, fueron contrarias a derecho. Y si fueron ilegales y si son nulas, ¿hay que pagarlas? Pues lo que señalan, lo que están pidiendo la auditoría es que no se tiene que pagar. Eso por un lado, y van a escuchar del panel otras personas que también señalan, y diferentes juristas han señalado, y el colegio también ha señalado y se ha manifestado en relación a ello. Mire, si usted es el que propició esta situación, y usted, como dijo Nina, en la vista oral y en la decisión del Supremo avala el poder absoluto que tiene el Congreso, casi absoluto, sobre Puerto Rico, pues entonces el responsable de esa deuda, el que viabilizó que se utilizara ese instrumento, el que indicó que esa iba a ser la forma de pagar los gastos militares y gubernamentales desde 1900, ese es Estados Unidos. Pues él es el responsable de pagar esa deuda, no nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que en relación a la Constitución, cuando se establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hemos escuchado por décadas de que se hizo en un proceso justo, un proceso democrático, en donde participó el pueblo de Puerto Rico, y que consono con eso se estableció un pacto bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, el Colegio de Abogados ha señalado por décadas, y en nuestro escrito amigo también nosotros lo pusimos al frente de nuestros argumentos, de que eso no es así. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pueda existir un pacto en donde no hay igualdad de circunstancias entre las partes? En donde una parte se reserva el derecho absoluto de decidir si sí o si no, de cambiar y modificar unilateralmente. ¿Qué fue lo que pasó en el 52 y con la Asamblea Constitucional? Pues efectivamente se establecieron cuáles eran nuestros términos, se llevó al Congreso y el Congreso unilateralmente inclusive eliminó artículos de esa Constitución, modificó artículos de esa Constitución de forma unilateral, no la trajeron nuevamente para consultar al pueblo. No, ellos tomaron la decisión, esta es la decisión final en relación a eso. Lo grande es que Estados Unidos en las Naciones Unidas había vendido la ilusión porque tener una colonia es un delito internacional. ¿Ok? Así que ellos resolvieron el asunto vendiendo la idea de que habían hecho ese pacto, de que el pueblo había participado del proceso y de que ya Puerto Rico no debía estar en la lista de las colonias en el mundo, que como hemos dicho y hacemos énfasis, es un delito. ¿Cuál es el problema? En el 2015 y 2016 se dan la unión de voluntades de las tres ramas que establecen al unísono de que eso fue total y absolutamente falso. Las tres, ejecutivo, legislativo y judicial, se expresan en términos de que lo que ocurrió en 1952 no fue un pacto, y por eso han escuchado y se siguen escuchando las voces diciendo que Estados Unidos engañó a las Naciones Unidas. Yo digo, mire, es que se dejaron engañar. O sea, después de todo, ni los jueces ni nadie de nosotros debemos de creer lo que nadie más creería. Si nosotros observamos el proceso, vimos lo que pasaba. Porque es que tampoco esto se dio en cuartos oscuros. Nosotros supimos
que ellos hicieron lo que quisieron con la Constitución y lamentablemente quisimos creer esa fantasía. Llevo un minuto nada más. Yo estoy loco. Por favor, alguien que me ayude aquí. ¿Sabes? Eso es terrorismo. Bien. Así que así las cosas en el entre 2015 y 2016 se da el proceso, caso tanto de Sánchez Valle como el caso de Franklin. Y en ambos el Tribunal Supremo reitera que los poderes y la autoridad sobre Puerto Rico recae en el Congreso. Para algunos, eso quitó la venda de los ojos de muchos. Que yo pienso que era una venda con unos rotitos, porque, tú sabes, era obvio lo que estaba pasando. El Colegio de Abogados decidió intervenir, presentar y objetar la inequidad de los casos insulares, que avalaba esa actuación y que avalaba que efectivamente era el Congreso el que tenía el poder absoluto en relación a Puerto Rico, y señalamos que era oprobioso. Y yo quiero decirle algo sobre uno de los elementos que trajo a la atención el moderador. Nuestra posición en ese momento era, y de hecho el abogado en un bufete internacional nos representó como lead counsel ahí y nos cobró 0. Y ellos pensaban inicialmente contrario a nosotros. Pero nosotros en conferencias con él los hicimos entender, porque ellos nos decían, miren, no toquemos los casos insulares. Alejandro se tiene que acordar de esas luchas y de esas peleas con ellos. No toquen eso. Y la posición del Colegio de Abogados es que independientemente que no nos den la razón, nosotros tenemos la responsabilidad y el deber moral de presentarle a ellos y al mundo entero la situación de Puerto Rico y atacar esos casos por ser nefasto, oprobioso, discriminatorio y una vergüenza para el sistema judicial de los Estados Unidos. Y así lo hicimos. ¿Y saben qué? Hubo éxito. ¿Cómo lo sabemos? Léanse y escuchen la transcripción de esa vista oral. Porque en un momento dado, ¿qué fue lo que nos dijeron los jueces? En relación a la impugnación de los casos insulares, sacaron de su tiempo para discutir ese asunto y quedar el récord. Y nos dijeron, es que nosotros no vamos a revocar 6 casos de un cantazo. Básicamente eso nos dijeron. Eso quiere decir que sí les llegó. Eso sí quiere decir que sí les dio vergüenza, pero no tuvieron el valor de hacer lo correcto. Gracias. Bien, gracias al compañero Marc Anthony. Recojo 2 puntos y uno lo relaciono con Carlitos, pues ya leí el escrito. Primero, presten atención al artículo 38 de la ley Foraker, que es el que establece que nosotros tenemos que pagarle la invasión y la reparación de uno de los huracanes de 1899 con una emisión de bono. Y segundo, el artículo 3 de la ley Jones, que establece lo que nos dijo el compañero Marc Anthony sobre la triple exención contributiva para los bonos que se emitan a partir de Puerto Rico, con un pequeño detalle que espero que los compañeros Roberto, Yasmín y Emanuel y hablen de eso ahorita. Más adelante, bajó hace unos días una certificación de la Junta, no sé si la vieron, estableciendo de que en la emisión de los triple exención había unos problemas de auditoría, porque se hacían unos truquitos aquí para sacar unos beneficios en Estados Unidos que no eran consistentes con la ley. Yo no sé si ustedes lo vieron, eso pasó en una de las noticias que salió. Y finalmente, lo relacionaron con Carlito, ese cierre de Marx sobre los casos insulares y la vergüenza, estuvimos allí, es verdad, ellos dijeron no los vamos a revocar. Es interesante porque en la posición de Carlos que adelanta, cuando uno lee el escrito de Carlos, que espero que esté en línea para que la gente lo pueda ver, que está ya radicado en el Supremo, el problema es cómo justificar en el 2018 esta situación, porque lo que da es vergüenza que tú puedas tener un referente de casos insulares del 1898, 901, 1922, o los del siglo XIX, que son todavía peores, que son los que utilizó la juez Swain recientemente en la decisión de Aurelio. Con eso dejamos al compañero Carlos del Valle.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos del Valle. No puedo empezar esta charla sobre el caso de Pavón versus John Park sin traer a la memoria la figura de Juan Mari Brás, que fue el que inauguró el concepto de casos judiciales experimentales. Y de esa manera lo hizo con el propósito de confrontar al sistema con sus contradicciones para tratar de forzar los cambios que eran necesarios para la transformación de este país. El caso de Rafael Pavón tampoco lo puedo empezar sin darle crédito a Rafa. Rafa es un joven escritor cuya escritura yo admiro. Escribe blogs en Facebook sobre la situación puertorriqueña, en particular sobre la manera en que la implosión socioeconómica al final del Estado Libre Asociado ha afectado a tantas personas, pobres, locas, drogadictas, gente de clase baja. La directora de tribunales, la honorable juez Isabel John Parceno, en aquel momento lo despidió porque encontró que las expresiones en Facebook eran incompatibles con un empleado de la rama judicial y reflejaban mal sobre la reputación de la rama judicial. Bajo el derecho constitucional norteamericano, eso es una violación a la primera enmienda, porque las expresiones de Rafa iban hacia la descripción, una narrativa del pueblo puertorriqueño y en ninguna manera la atacaban a ella en sus funciones ni a sus compañeros de trabajo. El caso se radicó en el Tribunal Federal con la mala suerte que nos tocó el juez Pérez Jiménez. A las 5 semanas Pérez Jiménez desestimó el caso, dizque por falta de jurisdicción federal. Nada, el Tribunal Federal está hecho para ver los casos de violación de primera enmienda. Así que inmediatamente fuimos a Boston. En Boston todo empezó normal. Se argumentó el caso, se sometieron los alegatos y pasaron 3 meses, que es lo que usualmente toma para decidir. A los 6 meses todavía no habían decidido y yo radiqué la primera mocioncita. Mira, han pasado 6 meses, ¿qué ha pasado? A los 9 meses todavía no han decidido. Y a los 12 meses todavía no habían decidido. En ese momento, pues yo llamo al tribunal y me quejo. Le digo, mire, ¿qué ha pasado con un caso que lleva más de un año sin decidirse? Uno no debe quejarse, pero yo me quejé. A la semana bajó una orden del tribunal pidiéndole a las partes que explicaran por qué el caso no estaba sujeto al automatic stay de Promesa. Promesa tiene una disposición que indica que todos los casos contra el deudor, que en este caso es el Estado Libre Asociado, quedan paralizados sine qua non hasta que el tribunal indique lo contrario. Le explicamos al Tribunal Federal que en el caso de Pavón no aplicaba, porque el caso de Pavón era un caso de derechos civiles que no estaba contemplado para el stay, que originalmente se trae de la ley de quiebra para los deudores institucionales, no para los grandes bonistas. No era para paralizar los casos de personas particulares con casos de derechos civiles. El tribunal, el primer circuito, a la semana bajó con una orden diciendo, no analizando en nada el asunto, no hizo el más mínimo análisis o razonamiento del asunto y sencillamente dijo, este caso queda paralizado sine die. Reportes en las partes cada 90 días. Eso es insostenible, así que yo le radiqué lo que se llama una petición de rehearing, que es lo mismo que una petición de reconsideración. A los 3 meses no habían decidido la petición de reconsideración, así que le radiqué una moción pidiéndole, usualmente las peticiones de reconsideración se deciden al mes, han pasado 3 meses, ¿qué pasa? Y a los 6 meses en junio bajó una decisión de una línea que dice se deniega la petición de reconsideración.
Siendo así las cosas, fuimos con este escrito que se llama una petición de certiorari. La petición de certiorari es un escrito que uno le pide al Tribunal Supremo que entienda en el caso. El Tribunal Supremo no está obligado a entender en el caso, pero por lo menos es una solicitud para que oiga los argumentos de las partes. Las peticiones de certiorari son muy difíciles, ¿no? De cada 4,000 peticiones de certiorari se otorgan al año de 60, 70, 80 como máximo. Así que es cuesta arriba. Lo que los compañeros lograron en el caso de Franklin fue muy admirable. ¿Okay? El argumento de Pavón es que las acciones de derechos civiles, la de él bajo la primera enmienda, no pueden ser paralizadas por una ley de Congreso, porque bajo el esquema constitucional que sigue el formato de Kelsen de la pirámide, por encima de las leyes va la Constitución, de abajo van las leyes y debajo van los reglamentos. Y la primera enmienda tiene más valor que una ley federal. ¿Okay? Derecho básico. Okay. Argumentamos también que es muy importante que bajo las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, por motivo de una enmienda 11, no se puede demandar al Estado Libre Asociado directamente ni a ningún otro Estado. Así que el derecho constitucional norteamericano ha desarrollado la ficción de Ex parte Young de 1908, bajo la cual uno demanda al funcionario en su capacidad individual por los daños. Quiere decir que el Estado no paga. Y al funcionario en su capacidad individual por el injunction, por ejemplo, para reinstalarlo en la posición. De esa manera se consigue un remedio que vindica los derechos constitucionales sin tocar al fisco del Estado. Los estados usualmente tienen leyes, como tenemos en Puerto Rico, para darle representación legal al funcionario, pagar la sentencia del funcionario. Pero para propósitos de la enmienda 11, esas leyes son voluntarias. El Tribunal Federal no puede obligar a Puerto Rico a que se cumplan. Así que no afectan, para propósitos de este argumento, el fisco del Estado. Porque el Estado si paga es porque lo hace voluntariamente. Pues esa siendo la situación, lo que argumentamos es que este Estado de Derecho es una reversión de todo lo que se ha logrado a partir de 1952. En resumen, Promesa rompe con 3 criterios básicos, 3 puntos normativos básicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Primero, el principio de autodeterminación, de autonomía fiscal, de democracia, de autodemocracia, en cuanto Promesa dispone que el presupuesto anual y el presupuesto fiscal y el plan fiscal que certifique la Junta tiene que ser aceptado por el gobierno de Puerto Rico independientemente de que la legislatura lo rechace. Quiere decir que se pierde toda la autonomía de autogobierno para fines de Promesa. Segundo, el modelo que se está implantando bajo Promesa es el modelo de un Estado neoliberal en donde el ciudadano pierde todos los beneficios y conquistas sociales que se había estado ganando a través de las décadas anteriores. Y visualiza, y lo terrible de este modelo liberal es que busca formatear la subjetividad de los ciudadanos a base de seres consumistas que pierdan la capacidad de resistir a esta formación comercial de sus personas. Y por último, Promesa elimina para todos los efectos prácticos la ciudadanía en Puerto Rico, porque al eliminar, a suspender por el periodo de lo que dure Promesa los derechos civiles, básicamente no tenemos ciudadanía. Una ciudadanía sin derechos civiles no es una ciudadanía.
No es una ciudadanía de segunda clase como es la que tenemos. Es sencillamente una farsa. Así que nada, eso es lo que está planteado ante el Tribunal Supremo. En el segundo turno, pues le explicaré cuál es la consecuencia de esta situación y qué podemos hacer para combatirla. Gracias. Muchas gracias al compañero Carlos del Valle. Quiero puntualizar 2 puntos para movernos a la próxima. Uno, Carlitos está hablando en cierta medida de Down versus Bidwell y si los derechos siguen a la Constitución o no, los derechos fundamentales. Y segundo, la reinterpretación final, que es la que nos gobierna en cierta medida con el caso de Balzac de 1922, que dice unas cosas sí, otras no, y vamos a ir caso a caso. Esto lo traigo porque lo que él nos plantea es muy bien que de 1952 al momento hemos borrado todo lo que nos hemos creído porque pensamos que habíamos adelantado algo en el 52, pero es que ellos aparentemente no se olvidaron ni de Balzac ni de Downs versus Bidwell, lo que nos relaciona entonces a la posición del Colegio de Abogados. Y finalmente la contribución de Carlitos en la crítica a Promesa, creo que le deben recordar es, primer punto, nos elimina la autodeterminación local, la relativa, la que dice en Pueblo versus del Valle, some sort of sovereignty, algún tipo de soberanía tienen esa gente allí, pero que no es de verdad. Segundo, autonomía fiscal y democracia directa. El elemento del neoliberalismo, que es bueno que lo hayas traído porque Roberto lo trae también en la acción que ellos llevaron. Y finalmente, el elemento de la ciudadanía. Ese es el tema más complicado de este panel. Yo no voy a introducirlo, que lo vayan introduciendo ellos, pero es un tema que nos junta y nos desjunta el concepto de la soberanía. Con eso pasamos a los compañeros Emanueli y Yasmín Colón. Es una presentación combinada, así que vamos pegando. Gracias, Daniel. Gracias a todos y todas por estar aquí. El asunto de que estemos compartiendo 10 minutos, Yasmín y yo, es complicado, ¿verdad? Porque me tocan 5 a mí nada más. Pero vamos al grano. Yasmín y yo, cuando vimos lo que venía con Promesa, empezamos a escribir una serie de artículos que compilamos luego en un libro, que es el libro Promesa, ¿verdad? Que recibió el honor de ser obra jurídica en la categoría de ensayo el año pasado. Y veíamos venir esta avalancha de problemas jurídicos y empezamos a participar en diferentes foros para promover el que la gente se interesara en el problema y que los acreedores sociales participaran en los procesos. El acreedor social nosotros lo definimos como uniones obreras, asociaciones, que no necesariamente compraron un bono. Y esto estaba todo diseñado para los bonistas, pero con el daño colateral de que se iba todo el mundo que fuera un acreedor del gobierno. Y como nosotros practicábamos quiebra, veíamos el impacto que podía tener esto en todo el país. Así que en estas gestiones que hicimos, logramos, ¿verdad? Lo que yo siempre digo, que son unos héroes y heroínas, si se puede decir así, aunque no me gusta distinguir esa palabra, que se lanzaron al ruedo a litigar. Y nosotros básicamente pues nos inventamos las reclamaciones a ver qué se podía hacer y en eso pues honramos también a don Juan Maribraz con el experimento de la ciudadanía. Y el 6 de agosto del año 17 radicamos el caso de Lutier, donde impugnamos la ley Promesa basado en que el mecanismo de nombramiento de la ley es inconstitucional porque se supone que bajo la cláusula de los nombramientos de un oficial federal se nombre por el presidente escoge libremente, la ley puede decir cuáles son los requisitos, pero el presidente escoge libremente y el Senado confirma. Y en Promesa, los líderes congresionales que no tuvieron pudor y lo dijeron, que querían que controlaran el proceso de nombramiento y que fueran los miembros de la Junta republicanos en su mayoría, pues establecieron que los líderes de cada uno de esos partidos y de cada uno de esos dos cuerpos escogieran los miembros de la lista que Obama tenía que escoger. Obama tenía como una semana y pico para hacer los nombramientos porque el Congreso recesaba y aceptó los nombres de las personas que están sentados allí. ¿Cuál fue el problema principal? Al no haber consejo y consentimiento, nadie pudo ir allí al Senado a decir estos señores no pueden ser porque estos señores tienen conflictos de intereses, porque no tienen las competencias. Entonces pasaron por debajo del radar y están sentados ahí en ese cuerpo imperial, plenipotenciario, según hemos visto ya el desarrollo de la jurisprudencia. El caso, nosotros planteamos que Lutier tiene standing porque Lutier es un acreedor de la Autoridad de Energía Eléctrica que radicó su título 3. Y el primer punto que viene la Junta
y el gobierno a través de AFAF, y se unieron como 4 o 5 partes adicionales, el Comité de Acreedores No Asegurados en contra de nosotros, el Comité de Retirados, algunas otras uniones, pues plantearon que el Congreso no tiene ningún problema en establecer el nombramiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal de esa manera, porque la cláusula de los territorios, según interpretada por los casos insulares, lo permite. Los casos insulares le dan la facultad al Congreso de tener poderes plenipotenciarios y de determinar cuáles son las disposiciones de la Constitución que aplican a los que estemos residiendo en Puerto Rico, a los ciudadanos y los residentes de Puerto Rico. En ese proceso es que se han ido incorporando algunas de las garantías de la Constitución Federal, y el resultado neto es que hay 2 constituciones federales en Puerto Rico. La Constitución Federal, que aplica a todos los estados, y la Constitución que nos aplica a nosotros por virtud de los casos insulares. Como ellos plantean eso mediante el mecanismo de moción de desestimación, en la medida, planteamos nosotros en defensa, en la medida en que se está utilizando como defensa para nuestro caso por parte del gobierno el asunto de los casos insulares, pues el tribunal tiene que enfrentar los casos insulares y declararlos inconstitucionales. Siempre nos preguntaban, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Nos reunimos con las personas más estudiosas de este asunto en Puerto Rico. Fuimos a la Biblioteca del Congreso a ver qué se había escrito en las vistas de redacción de las diferentes leyes. Y evidentemente hay una historia de implantación de la cláusula de los nombramientos en la historia colonial de Puerto Rico, porque todos los gobernadores pasaron por el proceso de consejo y consentimiento. Así que la práctica histórica decía que en Puerto Rico aplicaba la cláusula de los nombramientos, pero no había habido una determinación específica concreta que dijera que conforme a la doctrina de incorporación selectiva de los derechos de los puertorriqueños, el Appointments Clause aplica. Eso no está resuelto. Pero al nosotros levantar el issue, pues entonces, si vas a usar los casos insulares para determinar que el Congreso no tiene que cumplir con la cláusula de los nombramientos, pues entonces tienes en el medio los casos insulares y debes revocarlos. Hubo una vista el 10 de enero, que a esa vista compareció la compañera Jessica Méndez, que está aquí, que también participa de este litigio. La jueza preguntó específicamente a este servidor, ¿verdad? ¿Y qué hacemos si yo recomiendo revocar los casos insulares? Obviamente ella dice recomendar porque estamos partiendo de la premisa de que quien finalmente los puede revocar es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues yo le digo, pues mire, se acabó la doctrina del territorio no incorporado, porque básicamente eso es lo que tratan de hacer los casos insulares, y quedaría esto a manos del Congreso. Los opositores tuvieron mucho problema en decidir o explicarle a la jueza qué pasó cuando vino la ley del 47, que determinó que los puertorriqueños podíamos escoger el gobernador, porque plantearon ellos que entonces todos esos gobernadores y los actuales son inconstitucionales, porque no los nombró el presidente. Y ahí es que entra Sánchez Valle, donde escogimos el reducto ese que le quedó a la soberanía del pueblo de Puerto Rico bajo Sánchez Valle para decir, es que se rompió esa cadena de mando. Me están haciendo señas de 1 minuto, así que voy a acelerar. La jueza tenía 2 casos, el de Aurelius, que es una moción de desestimación, y el nuestro, que es una demanda adversativa. Resolvió primero el de Aurelius y más de un mes después resolvió el nuestro. En Aurelius resolvió que efectivamente el poder del Congreso es plenario, pero ¿saben qué? No nombró los casos insulares. Los casos relativos a Puerto Rico los evadió, porque nosotros le pusimos muchos adjetivos a los casos insulares para demostrar la indignación que esos casos insulares traen, ¿verdad?, a Puerto Rico, particularmente de que son racistas, de que son casos a base de una doctrina de un tribunal que resolvió Plessy versus Ferguson, que es el caso de separados pero iguales. Luego resuelve el caso de Lutier y dice, pues, algún punto bueno para nosotros, Lutier tiene standing para hacer este tipo de planteamientos, pero refiérase a la decisión de Aurelius, en donde se dice que por los poderes plenarios del Congreso, una cláusula estructural de la Constitución, así que es una extensión adicional de los casos insulares, porque los casos insulares se referían a los derechos individuales. Ahora resulta que, según la jueza Taylor Swain, los
las cláusulas estructurales de la Constitución Federal tampoco aplican si el Congreso así lo determina. Acabamos de radicar esta semana el brief nuestro en el proceso apelativo y se supone que la vista sea en noviembre o en diciembre para hacer esa argumentación y pues tenemos el aval de nuestro cliente para ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, yo me quedo acá sentadita para ahorrar tiempo. Buenas tardes a todos. Las otras uniones que fueron también valientes y se atrevieron a reclamar sus derechos, los derechos constitucionales de sus miembros ante la jueza Taylor Swain, son tres gremios de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado. Tenemos a la Unión de Empleados, a la Unión de Médicos y a la Asociación de Gerenciales. El reclamo de estos tres gremios se basa principalmente en las enmiendas 13 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos. Como sabemos, la enmienda 13 abolió la esclavitud en los Estados Unidos y prohibió la servidumbre involuntaria, a menos, ¿verdad?, que sea que la persona ha sido condenado por un delito. La mayoría de las personas expertas en derecho constitucional están de acuerdo en que la enmienda 13 no solamente tenía el propósito de poner fin a la esclavitud, sino que también tenía el propósito de proclamar e implementar los principios fundamentales contenidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el preámbulo de la Constitución, y aplicarlos universalmente a todos los ciudadanos. La enmienda 15, por su parte, establece que el derecho al voto de los ciudadanos en Estados Unidos no se puede ni eliminar, no puede ser negado, ni puede ser menoscabado, ni por el gobierno de los Estados Unidos, ni por los estados, por motivo de raza, condición de color o condición de servidumbre previa. Con la aprobación de estas enmiendas, el Congreso de los Estados Unidos mantuvo la facultad para aprobar todas aquellas leyes que fueran necesarias para eliminar lo que se conoce como los signos e incidentes de la esclavitud. Estos signos e incidentes de la esclavitud se refieren a acciones en contra de cualquier grupo racial o población a causa de su raza y que conduzcan al sometimiento o a la opresión política. El gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, ha olvidado este mandato constitucional y ha perpetuado, por lo menos en el caso de nosotros, el trato desigual. Los casos insulares, basados fundamentalmente en estos signos e incidentes de la esclavitud, que supuestamente, ¿verdad?, están prohibidos por la enmienda 13, la enmienda 14 y la enmienda 15 de la Constitución. Con la aprobación de promesa, sabemos que el Congreso de los Estados Unidos lo que hizo fue constituir un gobierno por encima del gobierno local. Ese gobierno que está realmente dictando cuál es la política pública en el país no fue electo por los residentes de Puerto Rico. Así que el reclamo que llevan las uniones de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado es que al imponer un gobierno por encima de nuestro gobierno territorial, por el que sí tuvimos la oportunidad de votar, pero por ese gobierno alterno no tuvimos la oportunidad de votar, se está violentando los preceptos tanto de la enmienda 13 como de la enmienda 15 de la Constitución de los Estados Unidos. Las facultades que tiene la Junta de Supervisión Fiscal, que realmente nosotros le llamamos Junta de Control Fiscal, son realmente facultades de control. Esto quedó reiterado en las recientes determinaciones de la jueza, tanto en el caso del gobernador Rosselló como el caso de la legislatura, en los cuales estaban reclamando ese derecho al autogobierno y en los cuales la jueza
pues, en esencia dijo, no, aquí quien gobierna es la Junta, aquí quien tiene la facultad de establecer política pública es la Junta, las partidas en el presupuesto, una vez certificado por la Junta, son obligatorias. El gobierno no tiene ninguna facultad de elegir qué partidas escoge acatar y qué partidas escoge no acatar una vez el presupuesto, así como el plan fiscal, ya están certificados. Por tanto, la imposibilidad de los residentes de Puerto Rico, así como los miembros de estos tres gremios, de votar por los funcionarios que realmente están gobernando en el país, violenta estos derechos constitucionales y constituyen signos e incidentes de la esclavitud. En este caso, el Congreso se desvió del mandato constitucional al privar al pueblo de Puerto Rico de sus derechos constitucionales de libertad política. Muchas gracias a los compañeros Yasmín Colón y al licenciado y el compañero Rolando Emanueli. La intervención de ellos se dan cuenta, se va moviendo a cosas más técnicas, pero voy a destacar unos elementos que me parecen interesantísimos. El concepto de acreedor social, que es como ellos le dieron la vuelta a los distintos tipos de acreedores que hay, porque hay distintos tipos, y de eso también va a hablar Roberto. No todo el mundo que tiene deuda comprada, es decir, que es acreedor del gobierno de Puerto Rico, es un fondo buitre. Aquí hay mucha gente que invirtió en el gobierno de Puerto Rico y no son mis amigos, para empezar, pero no son buitres, son seres humanos que invirtieron. Así que el concepto de acreedor social es un buen elemento para poder justificar la vida. Segundo, Rolando hizo una explicación muy interesante de cómo se va moviendo todo el debate a partir de Downs y ahora el concepto de lo que él habla de un asunto estructural, que de derechos civiles a unos derechos estructurales, que es lo que la juez planteó en las últimas decisiones. Y en ese sentido, una cláusula estructural, empezamos a legislar por los tribunales en la ampliación de esa Constitución americana, y es interesante porque para darme menos libertad siempre se amplía, para darme más libertad es que es problema. Segundo, la intervención de la compañera Yasmín creo que es muy valioso porque lo discutimos cuando nos reunimos, también se relaciona ahora con la presentación de Roberto, con las enmiendas 13, 14 y 15. Y para los que nos ha interesado mucho el tema de la esclavitud, y es curioso porque Plessy, en los casos del siglo XIX, eliminaron algo en Estados Unidos y Puerto Rico se adquiere y tenía esclavitud, simplemente se eliminó la ley de la esclavitud en 1873. Así que esperamos hasta 1952 para decir una constitución en Puerto Rico no hay esclavitud. Pero nunca sabemos si en la transferencia de poder en 1898 esa cláusula constitucional nos aplica a nosotros o no. Así que yo espero que ustedes resuelvan esto en el caso. Y en esa conversación yo espero tantas cosas de ustedes. Ay. Sí. Así que Yasmín trae unos asuntos interesantes, los gremios, acreedores sociales, en el caso del fondo, plantearnos entonces cómo resolver si yo como ser humano, que es un planteamiento que hemos dicho en la comisión, como ser humano tengo algún derecho por vivir en Puerto Rico, porque ya sé que por ser ciudadano no los tengo. Pues entonces como ser humano que vivo aquí, yo tengo algún derecho a tener un gobierno democrático, a que la gente que me dirige y me controla, mi control fiscal, yo lo pueda controlar. Así que gracias por traerlo y nos relacionamos ahora con la última presentación de esta primera rueda de participación con el compañero Roberto Maldonado. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero darle mi más sincero agradecimiento al presidente del colegio, Alejandro Torres Rivera, a Francis Daniel Lina, a Marc Anthony Bimbela y a los demás compañeros y compañeras que han organizado este foro por invitarnos a nosotros a compartir la experiencia nuestra en el Tribunal Federal con el caso de Pinto Lugo versus Estados Unidos durante el día de hoy y que tengamos también la oportunidad de contestar las inquietudes y preguntas que ustedes tengan como parte de esta presentación. Pues el caso en el que yo he estado trabajando con otros compañeros y compañeras es el caso de Pinto Lugo y otros versus Estados Unidos de América, versus la Junta de Control Fiscal y versus el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Esos son los tres demandados. Nuestros clientes son el licenciado René Pinto Lugo, que es un bonista y él es el que representa como bonista la figura de los bonistas en el pleito. Hay 7 sindicatos
Hay una organización de comunidad de base que es VAMOS, Movimientos de Concertación Ciudadana, y también entre nuestros clientes está la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando nosotros empezamos a reflexionar en cuanto a la problemática de la ley promesa, allá para cuando se presentó el proyecto de ley en el Congreso en el año 2015, los compañeros que hemos estado trabajando en este pleito sentimos un sentido de indignación terrible por lo que implicaba ese proyecto de ley, y el macetazo del caso de Franklin y del caso de Sánchez Valle pues nos indignó más todavía, y eso pues provocó el que nosotros tratásemos de hacer algo al respecto en lo que respecta a la impugnación de la ley promesa, aunque no estamos atacando la ley promesa y su constitucionalidad en el caso, estamos atacando la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal. Y el punto de partida en el análisis nuestro es el de que desde 1898 Puerto Rico ha tenido un grave problema de poder, y es un grave problema de falta de poder para nosotros poder tomar decisiones en lo que respecta a nuestra vida como pueblo. Y ese problema de falta de poder lo tenemos que anteponer con la postura que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos desde 1898 hasta el presente, que es la postura de que tiene poderes plenarios. Según lo interpreta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos de la que se agarran para justificar lo que hace el Congreso de los Estados Unidos con los territorios, que es lo que se conoce como la cláusula territorial, que está en el artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Este problema, este choque entre nuestra falta de poder y la postura del gobierno de los Estados Unidos queda evidentemente exacerbada por la aprobación de la ley promesa y la conducta de la Junta de Control Fiscal haciendo uso de esa legislación sobre el pueblo de Puerto Rico. Y en el análisis que nosotros hicimos, llegamos a la conclusión de que teníamos que atacar ese concepto de los poderes plenarios. ¿Por qué? Porque es que es inconcebible que una persona esté bajo los poderes plenarios de otra. Eso es inconcebible, y más aún en el siglo XXI. O sea, ¿cómo una persona va a estar bajo los poderes plenarios de la otra? Eso es esclavitud, eso es servidumbre involuntaria. Y esa es una de las más importantes premisas, si no la más importante, en nuestra línea de ataque y en los planteamientos que nosotros hacemos en la demanda que presentamos para atacar la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal. Y en lo que respecta a los poderes plenarios, esas dos palabras, yo los invito a ustedes a que se lean la Constitución de los Estados Unidos, de principio a fin, desde We the People hasta el final. En ningún lugar en la Constitución de los Estados Unidos ustedes van a encontrar las palabras poderes plenarios, así juntitas las dos. Eso se lo sacó de la manga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y si no está en la Constitución, y cuando uno va a aplicar una Constitución, cuando uno va a aplicar una ley, uno primero tiene que circunscribirse al texto, a lo que dice, pues tenemos nosotros que atacar esa noción de que el Congreso tiene poderes plenarios sobre nosotros y sobre cualquier persona. De hecho, uno de los análisis que hicimos con relación a la cláusula territorial, en la medida en que sea válido que el Congreso pueda tomar decisiones sobre los territorios bajo esa cláusula, es la de un planteamiento que estamos haciendo en la demanda de que sí, mira, el Congreso podrá tener el poder de tomar decisiones sobre bajo esa cláusula territorial, pero esa cláusula territorial de lo que habla es de las propiedades del gobierno de los Estados Unidos. Y cómo nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como personas, vamos a ser propiedad de alguien. Entonces, tenemos ahí un problema bien grave de interpretación de esa cláusula territorial. Y esa es otra de las premisas que estamos articulando en la demanda, y otro de los planteamientos que estamos haciendo para atacar el uso de esta concepción de los poderes plenarios para que Puerto Rico sea objeto de lo que está siendo objeto ahora bajo la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, y lo que hemos sido objeto desde 1898 hasta el presente. Léanse también esa cláusula, los invito a que la lean. La cláusula dice que el Congreso tendrá el poder de adoptar aquellas reglas y reglamentos necesarios en lo que respecta a los territorios y a la propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Si es necesaria la reglamentación o la ley, entonces el poder no es plenario, porque tiene que ser necesario. Y lo tienen que explicar en el récord legislativo, o sea, tienen que explicar por qué están adoptando determinada medida en lo que respecta a un territorio en particular. Y como parte de la labor que hemos llevado a cabo desde que empezamos a hacer los estudios en el grupo,
Hemos analizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en lo que respecta a esa cláusula de la Constitución de antes del 1898 y después de 1898. Hemos visto cómo en algunas instancias el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dice al Congreso, mira, tú puedes reglamentar los territorios en lo que respecta a qué hacer con los mismos y a esos poderes que tú tienes bajo esa cláusula, pero cuando lo vayas a hacer tienes que cumplir con la Constitución. Pero si tienes que cumplir con la Constitución, pues entonces los poderes plenarios no son poderes plenarios nada. En el caso particular de Puerto Rico, han hecho referencia al hecho de que a nosotros nos aplican unos derechos fundamentales bajo la Constitución que corresponden a la primera enmienda. ¿Cuál es la primera enmienda? La de la libertad de expresión. Y aunque en esas primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos no se habla del derecho al voto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuenta con más de 30 opiniones donde el Tribunal Supremo dice que aunque el derecho al voto no esté escrito en esa primera enmienda, en esas primeras 10 enmiendas, forma parte de la primera enmienda porque es parte esencial del derecho a la libertad de expresión nuestra. ¿Qué hace la ley promesa? Nos aniquila nuestro derecho a la libertad de expresión porque el voto por nuestros gobernantes, por nuestros miembros de la Asamblea Legislativa, está completamente erradicado con los poderes que tiene esa legislación. Y entonces, partiendo de esas premisas, hemos construido una causa de acción, una reclamación en representación de nuestros clientes, donde partimos de unos principios jurídicos, porque uno no puede ir al tribunal así de la nada a hacer unos planteamientos, uno tiene que partir de unos principios jurídicos. Y lo que estamos haciendo es que estamos utilizando la propia historia de los Estados Unidos y la propia narrativa de ese gobierno federal desde el siglo XIX hasta el presente en lo que respecta a unos derechos que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Y cuál es la primera fuente jurídica que utilizamos? Utilizamos el certificado de nacimiento de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el certificado de nacimiento de los Estados Unidos? La Declaración de Independencia. ¿Y qué dicen ellos ahí? Los delegados de la Convención Constituyente. Ellos dicen, o del Congreso Constitucional, ellos dicen, los seres humanos tienen unos derechos inalienables. ¿Qué significa eso? Que están en nuestro DNA, no nos lo pueden quitar. Y hablan de 3 derechos específicos: la vida, la libertad y el derecho a buscar la felicidad. No hablan de la propiedad, el derecho a la propiedad. Hablan de libertad, de la vida y del derecho a buscar la felicidad. Después de eso dicen, y los gobiernos se constituyen para salvaguardar esos derechos. No para imponer contribuciones, no para hacer la guerra ni para formar ejércitos, es para salvaguardar esos derechos. Inmediatamente después de eso viene otra oración donde dicen, y el poder de los gobiernos emana ¿de dónde? De los ciudadanos, del pueblo. Pero si eso dice tu certificado de nacimiento, ¿cómo tú me estás imponiendo la ley promesa? O sea, esa es la primera fuente de principios jurídicos que estamos utilizando. Claro, como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho en muchas ocasiones, en diferentes opiniones judiciales, que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es la fuente de la Constitución, es la base de la Constitución, pues entonces nos trepamos en la Constitución de los Estados Unidos y hacemos referencia a la primera enmienda, que es la de la libertad de expresión, a la quinta enmienda, que es cuando nos privan de derechos sin debido proceso de ley, y a la 14ª enmienda, que también habla de lo mismo. También estamos haciendo uso de unos tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos dice que la ley suprema de los Estados Unidos corresponde a la Constitución, las leyes aprobadas por el Congreso y los tratados de los que forme parte de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos unos derechos bajo la Carta Organizativa de la Organización de Naciones Unidas en lo que respecta a nuestro derecho a autodeterminación y a nuestros derechos democráticos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 también consigna esos derechos y Estados Unidos es signatario tanto de la Carta Organizativa de la ONU como de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también está el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también recoge todos esos derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto, el derecho a la autodeterminación. Y pues ya pueden ustedes ver mi sentido de indignación con lo que está pasando con nosotros, que es el mismo que tienen los compañeros y compañeras que han estado trabajando con nosotros en este proceso, y también por parte de nuestros clientes. Y ya Daniel Lina me está mandando a callar. Sí.
Yo no he Nina, mandado a callar a nadie. ¿puedo pero- aportar algo rapidito? Un momento, por favor. Ah, Yo. dale, dale. Sí. Y es que tanto el caso de Pinto Lugo como el caso nuestro de las uniones del fondo tienen un itinerario de erradicación de escritos que está corriendo paralelo. Todavía los demandados no han contestado y siguen solicitando prórroga para contestar, así que se les está haciendo un poquito difícil encontrar planteamientos, argumentos en derecho que sean creíbles. Bien. Gracias, compañera Colón. Compañero Roberto hace una exposición de un caso. Deben ver el briefing de ellos. Tiene 100 páginas de escrito y luego los anejos. Pero me parece muy interesante lo que él plantea para propósito de lo que hemos estado hablando aquí. Es Pinto Lugo y otros, y es un equipo de trabajo inicial con Roberto Maldonado, el compañero Reinaldo Pérez aquí presente y también el compañero Pinto Lugo. Ellos conspiran y se organizan y tienen un grupo de estudio y ya ustedes ven cómo han desarrollado toda una ciencia de historiografía jurídica para entender los procesos. Vale la pena relacionarlo con el caso de los compañeros Manuel y Colón, en relación a la primera enmienda que también se vincula con el compañero Carlos del Valle, quinta y decimocuarta enmienda en cuanto a debido proceso de ley, y nuevamente traen el concepto de el derecho de un ciudadano por solo existir, y es interesante que el referente es la Declaración de Independencia, derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Así que eso es extremadamente bonito, el derecho que tenemos todos nosotros como seres humanos para existir. Así que dentro de esa conversación es un planteamiento que hay que seguirlo monitoreando. Es un caso, si me preguntan a mí, bastante político, menos técnico en la ley de quiebra como el de ustedes y menos dentro de la jurisprudencia federal de libertad de expresión del artículo de la enmienda 1 del compañero del Valle. Con esa primera presentación, voy por favor. Tengo que hacer una nota aclaratoria porque esto es un chiste de Ivy League, pero es un chiste bien bueno. El compañero Roberto tiene bachillerato de Harvard y jurisdoctor de Harvard, y entonces cruzó la frontera al oeste, al West Coast, y la maestría es de Stanford. Perdón, yo entiendo el chiste, pero es bueno. Queremos seguir corriendo con tiempo. La compañera Carmen Díaz, nosotros tenemos hasta las 4, ¿correcto? Sí, bien, pues vamos bien. Vamos a dar un turno solo pregunta. Tengo que ser bien estricto con preguntas, así que tengo al compañero Nelson Rochet una pregunta y luego al compañero Alejandro, su nombre por favor, y al compañero Incerni. ¿Alguien más? Porque voy a parar para otra ronda y volvemos con más preguntas más adelante. Compañera, ¿su nombre? Pues muy bien. Vamos en ese turno, ahí cierro. Preguntas breves. Nelson Rochet, por favor. Yo soy el doctor Nelson Rochet, abogado e historiador. Miren, Pregunta. yo quisiera saber cómo vamos a bregar con esto de la Constitución de los Estados Unidos, porque si tomamos en cuenta que los informes de intención legislativa 249 del Senado de Estados Unidos el 5 de febrero de 1900 y el informe de intención legislativa House Report 249, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 8 de febrero, tanto Foraker, abogado republicano de Ohio, y el abogado republicano de Nueva York, Cirino Elisha Payne, dijeron que la Constitución de los Estados Unidos no se nos estaba extendiendo bajo la ley Foraker. Y estos son datos históricos que yo creo que ameritan un comentario, porque la intención legislativa en la inserción de las relaciones Puerto Rico-Estados Unidos era que no se nos extendiera y que no se nos iba a extender la Constitución de Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir cuándo se resolvió que se nos iba a extender? Bien, gracias, compañero Rochet. Compañero Alejandro Torres, por favor. Es un dato. A raíz de todo este debate se dio una reunión primero con el Consejo de Presidentes y Presidenta del Colegio, segundo con la Junta de Gobierno, también con la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional. Se acordó una recomendación a los efectos de que el colegio nuevamente comparezca como amigo de la Corte, posiblemente en etapa ya apelativa, próximamente será. La comisión la preside el compañero Martín Vela, un grupo de buenos colegiados y capacitados para que se haga el amicus en este caso. Bien, muchas gracias. Compañero Iserni. Sí, yo pregunto, ¿cómo sugieren que se haga una excepción o se revoque en cierta medida la prohibición, o la orden de paralización que ahora mismo hay en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico para erradicación de casos contra el gobierno? O sea, y lo digo en el contexto de casos de derechos civiles,
donde obviamente uno puede demandar a los individuos bajo 1983, pero muchas veces hay casos de discrimen sexual, discrimen por condición social o por condición política. ¿Cómo sugieren algunos de ustedes que se haga eso para que, porque el ejemplo este es básico, la policía, muchos policías corruptos y policías abusadores pueden hasta matar gente o hacerle daño a la gente violando sus derechos civiles, y un abogado que quiera llevar esos casos básicamente se confronta con una paralización. La pregunta mía es, ¿qué sugieren o cómo sugieren ahora cómo bregar con ese problema? Muchas gracias, compañera doctora Rosado, por favor. Muchas gracias. Yo ahora escuché y me pongo a analizar lo que ustedes dicen, ¿verdad? O sea, a mí me queda claro que estamos viviendo una época de esclavitud, según lo que ustedes están exponiendo aquí. Y si es así, y estamos bajo un dominio prácticamente de que nosotros no tenemos ni control de nuestra ciudadanía y prácticamente no la tenemos, ¿por qué no van a la ONU y la ONU se pronuncia de una buena vez y nos dice qué va a pasar con Puerto Rico? Todos estos esfuerzos que están haciendo en términos legales son loables y los respeto, obviamente, porque tenemos aquí gente de primer orden. Pero ¿por qué la ONU de una vez y por todas no levanta una bandera roja a los Estados Unidos y le dice, oye, todavía tenemos una colonia esclavizada, ¿hasta dónde vamos a llegar? Okay, muchas gracias. Le voy a pedir a los 5 panelistas, gracias a todas las preguntas, que intervengan en 1 minuto para podernos mover, así que empezamos de aquí para allá, ¿o usted quiere empezar? No, está bien, es la que quería contestar la pregunta del compañero Rochet. Adelante. Sí. El hecho de que... perdóname. El hecho de que unos congresistas hayan hecho en el debate o en el récord legislativo congresional alguna expresión en cuanto a cómo se debe interpretar la legislación, eso no quiere decir que eso sea correcto, porque hay miles de ejemplos de nuestra legislatura y de la legislatura del propio Congreso, donde a veces los congresistas dicen cosas que son incorrectas, que no aguantan un ataque bajo la Constitución de los Estados Unidos o bajo nuestra realidad jurídica de aquí. O sea que el hecho de que esos congresistas hayan dicho lo que dijeron, pues eso fue lo que expresaron. Claro, el problema es cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos adopta ese récord congresional cuando va a hacer algún tipo de interpretación. En nuestro caso ya hay varias opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde han extendido derechos constitucionales específicos de la Carta de Derechos a Puerto Rico. La primera enmienda, la quinta, la 14ª. O sea que, y nosotros como abogados, pues si no estamos de acuerdo con eso, tenemos el deber ético y profesional de atacar esas premisas, y eso es lo que estamos haciendo. Pero por el mero hecho de que un congresista diga algo, especialmente si es un disparate, en el récord congresional, pues uno no lo tiene que aceptar. Sí, mi intervención va más dirigida a la segunda y a la tercera pregunta. La segunda pregunta sobre la paralización. Aquí hay que evaluar, primeramente, cuándo ocurrieron los hechos. Tenemos la fecha de erradicación del título 3 es determinante para saber si le aplica o no le aplica la paralización. Hechos que ocurrieron con posterioridad a la erradicación de la petición de título 3, la regla general es que no le es aplicable la orden de paralización, así que se supone que el tribunal permita la erradicación de esos casos, y no solamente la erradicación, si hay un caso que ya se está erradicado a la fecha de hoy, pero de hechos que ocurrieron con posterioridad a la erradicación de la petición de título 3, no debería paralizarse. Segundo, si hay unos remedios, a pesar de que hayan sucedido los hechos antes de la erradicación de la petición de título 3, sí hay un remedio, y es por la sección 362 del Código de Quiebras, que fue incorporada a la ley promesa por la sección 301. Y este remedio, esta sección del Código de Quiebras, le da la oportunidad a ese acreedor radicar una moción en el caso de título 3. Si, por ejemplo, es unas acciones de policía, pues tiene que ser en el caso de título 3 del gobierno central. Para que entonces la jueza levante completamente, elimine, ¿verdad? O modifique la orden de paralización para que estos casos se puedan radicar, o que de haberse radicado y quedado paralizados por la radicación de la petición de título 3, puedan continuarse los procedimientos, por lo menos en caso de que se esté solicitando una cuantía en daños, por lo menos hasta que se
establezca si hay responsabilidad o no, y se pueda liquidar o se pueda establecer cuál es la cuantía, por lo menos hasta esa etapa. Luego volvería a aplicar la paralización automática. ¿Por qué? Porque si hay una reclamación en daños, esa cuantía que se espera recibir a cambio va a estar sujeta al plan de ajuste de deudas que eventualmente se radique. En cuanto a la tercera pregunta, no sé si Rolando quiere aportar más. Sí, ya hay reclamos ante la ONU y todavía están pendientes de que el de Rosselló, que fue el último, ¿cuánto lleva? Sí, en la OEA está el caso de Rosselló versus Estados Unidos, que es un caso que lleva más de 10 años, en donde se están haciendo los planteamientos sobre los convenios internacionales, ¿verdad? Pero eso saben que no es vinculante, ¿verdad? Eso pues, es un buen pronunciamiento. Pero a la ONU se le ha llevado la denuncia específica de promesas, ya se ha comparecido, pero no ha habido una acción de la Asamblea. Eso es lo que falta, que no ha habido una acción de la Asamblea. Sí, gracias. La pregunta del licenciado, hello, ahora, la pregunta del licenciado Franklin y de la doctora, yo creo que dan al punto, porque si yo quisiera enfatizar algún punto, es que a mí me parece, y es lo que he tratado de decir, que los puertorriqueños viven en total desconocimiento del Estado de Derecho que actúa sobre ellos. Como la mayoría de ustedes son buenas personas, buenos ciudadanos, pues no sufren de los arrestos indebidos, de los macanazos, de los impresionamientos. Pero suponte que Reinaldo Pérez bajase ahora mismo a su carro y le estén dando un ticket y él diga, espérate, si yo no estoy en línea amarilla, y el guardia le diga, a mí no me importa, y le dé un macanazo. ¿Puede demandar él por el macanazo? No. Suponte que Yanira Reyes, que es decana asociada de la Inter, ve lo que está pasando y como abogada constitucional grita, espera, eso no puede ser, es una violación de la de eso, y está defendiendo la libertad de expresión y la arrestan. ¿Puede ella demandar porque la arrestaron? No. Suponte que va Mark Anthony y va los dos a las cárceles a sacarlo, lo llevan también y lo dejan ahí por tiempo excesivo en contra de la octava enmienda. ¿Podemos hacer algo para ayudarlo? No. La situación es grave, excepto que ustedes no la están sufriendo. Y ese es el punto. El punto de la compañera es que a Puerto Rico lo sacaron de la lista de estados de territorios de no gobierno propio, y lo que se debe pedir es que se le devuelva a la lista de territorios que no se autogobiernan, y ustedes empiecen a hacerle el boicot a Walgreens y vayan a la farmacia de la comunidad, a Costco, y vayan a Econo, al colmado, claro, y empiecen una acción colectiva de desobediencia civil contra el sistema, porque lo que está haciendo el colegio hoy es el primer ejemplo de lo que se debe hacer, que es dispersar la situación subordinada que estamos viviendo, y segundo, ustedes pelearla. Si no toman la transformación personal de cambiar sus valores para dejar de comprar en los shopping centers grandes, en las megatiendas, en las cajas, y empezar otro estilo de vida y otro estilo de ser puertorriqueño, pues entonces nada va a cambiar, porque van a ejercer la fuerza sin querer. La última palabra es que yo lo resumo todo en: debemos dejar de ser puertorriqueños para convertirnos en boricuas. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo expresado por los compañeros en relación a lo de la doctora. Quiero que sepa que sí, el Colegio de Abogados ha señalado específicamente ante las Naciones Unidas que uno de los mecanismos es traer el asunto a la atención de los tribunales internacionales. De hecho, en la última comparecencia nuestra, siendo yo presidente del colegio, específicamente hicimos ese señalamiento. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque estamos conscientes de que una de las formas de que el Tribunal Internacional atienda este asunto es que venga una solicitud de la Asamblea de la ONU. Pero entonces sabemos que quien tiene el standing para hacer eso, además de uno de los países, y que
traería más fuerza es que uno de los subcomités hiciese ese señalamiento. También el Partido Independentista Puertorriqueño, en esa misma comparecencia, lo hizo. Puede poner el nombre mío en YouTube y entre otras muchas cosas aparecerá eso. Y sí. Y se señala, de hecho, como cuestión de hecho, en la resolución que ustedes pueden examinar, que aparece también en YouTube, es específicamente solicitando que se atienda el asunto. No se ha atendido, estamos claros, pero no nos debemos de quitar. Nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de continuar señalando el asunto y trayendo la atención hasta la comunidad, no solamente local, sino también la comunidad internacional, de toda la situación que estamos pasando. Nosotros, hay un refrán que dice que la gota de agua sigue dando en la piedra hasta que le hace un hoyo. Pues mire, vamos a seguir dándole en la piedra y vamos a seguir siendo pitirre. Cada guaraguao tiene su pitirre. Y yo no tengo ninguna duda de que somos guerreros y somos capaces de derrotar a las naciones más poderosas del mundo. Así que vamos a seguir trabajando el asunto, pero sí se ha traído. Bien, antes de continuar, quiero hacer un comentario importante que se mezcla con lo que dijo el compañero del Valle y el compañero Brimbela a la luz de la pregunta de la doctora Rosado, que es que el Colegio de Abogados, en la última reunión que tuvimos de la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional, se aprobó, y esto es un proceso de aprobaciones a distintos niveles, de volver a las Naciones Unidas a hacer un planteamiento que, como dijo Carlito, en la figura del compañero Juan Mari Brás se había manejado de una forma, pero nosotros estamos planteando manejarlo de otra forma, que es volver a traer a Puerto Rico a la lista de territorios bajo administración de las Naciones Unidas. Eso parece algo terrible, es como volver atrás en el colonialismo, pero es que el colonialismo nunca se superó, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos buscando lugares para seguir peleando. Y en este planteamiento de ser puertorriqueño boricua, es decir, es volver a no a los taínos, a los caribes, que eran bien peleones, y dentro de esa conversación buscar todos los foros posibles para abrir. Lo que trajo el compañero Emanuel es importante. Esta semana entró a la Organización de Naciones Unidas, le dieron acogida a 2 casos. Uno es el del doctor Rosselló, no sé si el otro es de Alberto Lozada, me tienen que corregir, pero sí debo adelantar que en la costa oeste, Alberto Lozada, que es un compañero que algunos de ustedes conocen, también tiene otro pleito que están llevando. Ese pleito se relaciona con lo de los 3 compañeros al final de la enmienda 13 sobre la esclavitud. Yo estuve en un foro con ellos, también estuvo el compañero Rochet allá en Aguadilla, que lo presentamos, y ellos es interesante, ellos están atacando el Tratado de París. Eso me parece bastante interesante. Bien, yo voy a hacer ahora una decisión del que dirige aquí, bien democráticamente, pero es que el compañero presidente me mantiene en tiempo, a las 4 tenemos que terminar, así que vamos a empezar de allá para acá, en un turno más híbrido de las últimas 2 preguntas, vamos a darle 5 minutos para unas últimas comentarios de la audiencia y entonces cerrar. Por favor, Roberto. 5 minutos mezclando los 2 temas finales. El de la importancia de los casos y el fin último. Y el fin último. Okay. Antes que nada, quiero aclarar que estos 3 casos no son los únicos casos que de alguna manera u otra están pendientes en los foros federales donde se está haciendo algún tipo de ataque a los casos insulares. Hay otros 3 casos ahora mismo activos en el Tribunal Federal fuera del caso de la Ley Promesa. Está el de Peña Martínez, el de Estados Unidos versus Baello y el del Consejo de Salud de Playa de Ponce, donde de alguna manera u otra se está haciendo también un ataque a los casos insulares por parte de las personas que están defendiendo a los intereses de los puertorriqueños, de los boricuas en esos casos. Y en cuanto a la importancia de llevar los casos, pues definitivamente esto es un frente de lucha, pero yo soy el primero o el segundo o el tercero que tiene que reconocer que en los foros judiciales no se va a resolver la problemática de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Este es un frente de batalla más. Hay otro frente que desafortunadamente en Puerto Rico no estamos organizados debidamente para ello, frentes políticos, sociales, económicos, culturales. Este es un paso, una de las cosas que estamos haciendo. Pues nosotros somos abogados y lo que sabemos hacer es pues, ser abogados y litigar, pero hay que promover también otros frentes de lucha en lo que esto respecta. También a mí no me gusta cuando la gente, y muchos puertorriqueños lo hacen, se expresan de una manera peyorativa de los puertorriqueños diciendo es que los puertorriqueños son unos ignorantes. No, mire, no se ponga a hablar de que la gente es ignorante.
es que estamos bien desinformados por nuestra realidad colonial. Y esto que nosotros estamos haciendo no solamente es un esfuerzo a nivel judicial por unos clientes, nosotros también detrás de esto tenemos que hacer unos esfuerzos educativos. Y cada vez que nos invitan a un foro vamos, porque la importancia de educar, de brindar la información es de vital importancia. Hablando de información y de educación, aquellos de ustedes que quieran darle seguimiento a por lo menos los casos que están en el título 7 de la ley promesa, hay un portal en el internet que se llama Prime Clerk, Prime Clerk, CLERK.com. Eso es un portal que le da seguimiento a casos bien importantes en el sector del área de las quiebras en los Estados Unidos, y tienen una pestaña específica para los casos de Puerto Rico de la ley promesa. Ahí ustedes en la primera página buscan dónde están los listados de los casos adversarios, donde está la demanda de Pinto Lugo, donde están las demandas del compañero Emanueli, y ahí ustedes le pueden dar seguimiento a lo que está pasando en ambos casos, pueden ver los escritos que se presentan, es un servicio completamente gratis. Ahí ustedes pues van a obtener la dirección de nosotros. Yo soy de los que digo que yo soy perito en nada y desconocedor de muchas cosas. No tengo problema con que la gente me escriba, me llamen, me digan lo que me tengan que decir, porque yo trato de aprender de todo el mundo todos los días. Así es que entren a ese portal, lean los escritos, lean las demandas y los memorandos que se están sometiendo, y sientan la libertad de, por un lado, educarse y de también compartir esa información con los demás compañeros y compañeras. Prime Clerk, Prime Clerk, CLERK.com, todo junto. Y para terminar, la importancia de las acciones judiciales para atacar el sistema establecido es vital. Traigo como ejemplo el caso de Plessy versus Ferguson, que ya aquí se mencionó, que ese es el caso que, como muchos de ustedes saben, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1896, me parece que fue, expresó que no había nada malo en que se separaran a los negros de los blancos, que podían estar separados siempre y cuando se les tratara de igual forma. El juez Thurgood Marshall, que era el director de la división legal del NAACP en los Estados Unidos a partir de la década del 30, desarrolló una estrategia de erradicación de un montón de pleitos. Cada vez que él podía en algún estado erradicar un pleito impugnando eso, lo hacía. Y toda esa estrategia legal llegó hasta 1954, en que llegó el caso de Brown versus Board of Education, que él lo estaba dirigiendo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo: mira, esto es una vergüenza, esto tiene que terminar, y revocaron el caso de Plessy versus Ferguson. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar con nosotros, pero nosotros tenemos un deber ético y una responsabilidad profesional de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y si se da, pues se dio, y si no se dio, pues seguiremos adelante con la lucha hasta que terminemos. Así que muchas gracias a todos, y si queda tiempo para más preguntas después, pues estamos a disposición de ustedes. Bien, continuamos. Dos detalles bien importantes. Plessy es una cosa y lo otro es, nosotros hoy podemos ir a los tribunales a ver los casos cuando ya están en vista, son vistas públicas, ustedes pueden ir, sería bueno llenar eso continuamente. Y segundo, cierro con esto, el compañero Roberto vuelve a enfatizar el problema de la ciudadanía. No hay solo una constitución para allá, otra constitución para acá y una subconstitución para nosotros. También hay múltiples ciudadanías y tendríamos que saber si ese es el estado del tiempo, que Estados Unidos opera con múltiples ciudadanías y nosotros tenemos una extraña. Adelante. No se puede ser ingenuo. Estamos litigando en la Corte del Imperio, ¿verdad? Y cuando fuimos a Nueva York el 10 de enero, era una corte imperial. Tú te sientes allí como que estás en estas escenas medievales. Sí, y lo que pasa es que estamos diciéndole: mira tu Estado de Derecho, mira lo que tú has desarrollado constitucionalmente y mira lo que estás haciendo con nosotros. Estamos haciendo un trabajo de abofetear, ¿verdad? Con el propio papel de la Constitución al sistema. Pero ya la jueza dijo en tal vez la determinación más colonial que se ha emitido, aún después de todos esos casos insulares, lo que la jueza Taylor Swain escribió en el caso de Aurelius y lo que escribió en el caso de Rosselló es lo más colonial que se ha escrito. Así que fíjense cómo va la cosa. Tendría que el circuito, que afortunadamente en el caso nuestro de la Appointments Clause está Torruella en el panel. O sea que por lo menos va a haber una perspectiva distinta, porque Torruella ha sido muy vocal en contra de los casos insulares.
Será 2-1, ¿verdad? Y entonces con eso, pues, tendríamos que ir al Tribunal Supremo. Pero eso es en cuanto a el deber que tenemos los abogados de llevar los casos, pero sabiendo, ¿verdad?, cuál es el foro en el cual estamos litigando. Pero hay un hecho que es fundamental. La educación del pueblo de Puerto Rico mediante estas oportunidades de litigar y la educación de la jueza y de todos los participantes del proceso de título 3. La jueza es de Nueva York. La jueza no sabe un pepino y ahora es que dice buenos días. Y en ese sentido ella va a tener que aprobar un plan de ajuste de deuda que va a determinar las obligaciones jurídicas con los acreedores del pueblo de Puerto Rico y va a determinar qué son o no son servicios esenciales y va a determinar qué se llevan o no se llevan los pensionados. Y nosotros con estos litigios le estamos diciendo a la jueza, mírate la condición de subordinación tan terrible a la cual hemos estado sometidos. Fíjate cómo el sistema está diseñado para extraer la riqueza de Puerto Rico. Puerto Rico siempre iba a quebrar. Esto no es, que fueron unos irresponsables. No, el sistema colonial está hecho para extraer la riqueza. Y Puerto Rico es un país de poca riqueza, y que eso hay que aceptarlo. Y nos quebraron, nos quebró el sistema. Ahora, si nosotros lográramos ganar estos casos, pues evidentemente sería un reconocimiento de que el coloniaje es esclavitud o de que el coloniaje viola la primera enmienda. O sea, no podemos tampoco descartar totalmente de que haya un reconocimiento judicial de que aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvería? Sería un problema político. El Congreso tendría que bregar con el problema político. Pero el llamamiento de siempre es, tenemos que involucrarnos. Cuando vamos a esas vistas, si vamos 2, pues hay 2 boricuas o 3 boricuas, muy poquita participación de nosotros y ahí se está decidiendo el futuro del país. Hay que estar pendiente, hay que ir, hay que participar. Cualquier persona que tenga la capacidad de llevar un planteamiento, apoyarlo. Hay grupos de abogados que se reúnen con algún cierto tiempo para discutir diferentes planteamientos y estamos siempre tratando de crear nuevas reclamaciones. Así que el proceso en el cual estamos involucrados puede tomar mucho tiempo. El país puede ser que no lo aguante porque el asunto de la emigración descuadra cualquier proyección. Hoy en la vista estuve por la mañana y el abogado del Comité de Retirados dijo que el plan fiscal era un blanco en movimiento. Y esa metáfora me encantó. ¿Por qué? Porque la Junta lo está enmendando constantemente. Un día dice que va a sobrar tanto, al otro día dice que va a sobrar menos, y ya están pensando volverlo a recertificar. Por tanto, ¿cómo vamos a predecir lo que le podemos pagar a Cofina? ¿Cómo vamos a predecir lo que se puede pagar a los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento o a los GOs? Esa situación es porque Puerto Rico, el sustrato económico se derrumbó, el tejido, la matriz económica se derrumbó. Y mientras no tengamos herramientas para lidiar con eso, no hay ley promesa que funcione ni plan de ajuste de deuda que sea viable. Así que tenemos que involucrarnos en el problema para tratar de resolverlo. Y nuestro planteamiento y el de nuestros clientes es la descolonización, que es esencial. Muchas gracias, compañero Manuel. Gracias. La compañera Yasmín me indica que ella prefirió que el compañero hablara en este momento, ya hablará un poco más tarde. 3 indicadores. 1, la Corte del Imperio. Eso es bien interesante. Piensen en la de Nueva York, pero nosotros en la de la Suprema. Cuando uno entra allí, eso es otra conversación. Y hay un problema de identidades nacionales, etcétera. Así que habría que repensar esto. Y vuelvo a decirlo, esas vistas son públicas. Hay que llenarlas de gente interesada que sean transmisores de lo que está pasando allí. Segundo, el futuro del país sí que está en juego con una variable que no controlamos, que es la migración. Cada vez que sus hijos, sus nietos o ustedes digan me voy porque en Florida es mejor, yo les digo nos vamos a quedar y lo reparamos. Si nos quedamos, reparamos y nos quedamos aquí haciendo país. Y tengo que decirles que eso sí es posible. Así que me voy a ganar 2 puntos en este comentario porque este bienio se cierra sin pérdida de miembros en este colegio. Y eso ha sido un esfuerzo extraordinario de la Junta que presidió el compañero Alejandro Torres, de todas y todos los que estuvimos en la Junta. Yo fui parte de la Junta, pero también de la compañera Daisy Calcaño, que ideó un método que es el mejor, yo nunca lo había visto, que es simplemente me siento a hablar contigo y te traigo para el colegio, y funcionó.
Yo estoy en la Universidad de Puerto Rico ahora mismo y todo el mundo está perdiendo estudiantes, pero es porque lo hacemos por Facebook para que vengan. No, no, es cara a cara y la gente volvió. Tenemos la misma membresía del año pasado y solo voy a hablar de eso en este momento y eso se puede hacer. Podemos controlar la pérdida migratoria. Y dentro de esa consideración pasamos ahora a la última intervención del compañero, sí, al turno del compañero del Valle Cruz. Me gustaría aprovechar este último turno para enfatizar la manera en que el sistema invisibiliza a la resistencia. Por ejemplo, este colegio de abogados históricamente ha sido uno de los centros donde la protesta y la lucha por la justicia social en Puerto Rico se ha dado. Pero para uno invisibilizar la resistencia, se toman medidas como las que se tomó en el 2014, que es de robarle la colegiación compulsoria, de tal manera de que este foco de resistencia se vuelve uno de los esfuerzos que Daniel Nina bien describe y que Alejandro Torres Rivera y Marc Anthony Vimbela han peleado para volver a coagular todo este centro como un centro de resistencia, a pesar del esfuerzo que se hizo para desarticularlo. En el 1984, el Congreso de Estados Unidos sacó a Puerto Rico de la ley de quiebras. Antes Puerto Rico se trataba como otros estados dentro del sistema de quiebra, pero lo sacaron en el 84 a través de una enmienda que se dio de la noche a la mañana y no hay récord legislativo, no hay historial, no hay ponencia de por qué se sacó a Puerto Rico de la protección del Código de Quiebra. Tiene que ser el impulso nocturno, malvado de bonistas, inversionistas bonistas. ¿Qué es lo que pasa? A consecuencia de ese acto de hace más de 20 años, el gobierno de Puerto Rico cada vez más se ve necesitado de crédito externo porque no tiene mecanismo para poner las corporaciones públicas, las utilidades en quiebra y tratar de rehabilitarlas a través de ese movimiento. En el 2015 o 2016, el gobierno de Puerto Rico trata responsablemente de bregar con la situación a través del Recovery Act, ¿verdad? El Tribunal Supremo, ¿qué hace con eso? Dice Puerto Rico no se puede acoger a la ley de quiebra, pero tampoco puede pasar legislación puertorriqueña para resolver el problema. ¿Cuál hubiera sido la solución sencilla para arreglar la cuestión de las quiebras? Volver a poner a Puerto Rico en el Código de Quiebra. Pero ¿qué hacen? Aprovecha esa coyuntura que es de causa de ellos, de ponerle 7 palabritas que saca a Puerto Rico, en vez de eliminarlas para que se quedara como estaba en el 84, hacen todo este montaje para quitarle a Puerto Rico su autodeterminación, su autonomía fiscal, todos los logros que se habían logrado en términos de autogobiernos y las representaciones que se habían hecho ante las Naciones Unidas. Se hizo en la oscuridad de la noche. La respuesta no es la que más convenía. Se hizo por los intereses de los bonistas. Puerto Rico se está formando sin nosotros saberlo, a la oscuridad, para formatearlo a que sea un estado neoliberal que responda a líneas de crédito como Grecia, como Portugal, como Irlanda, y cuyos miembros y ciudadanos estén formados a base de unas subjetividades de crédito en que el consumismo es la definición de la persona.
Eso no se da, no se enseña en las escuelas, no se escriben los libros. Pero nosotros, si queremos ser otra clase de país, y tenemos que ser otra clase de persona, no podemos ser básicamente agentes que compramos y somos parte de ese sistema. Y me voy con esas palabras, ¿no? El valor que tienen, lo que han hecho Alejandro, Mark y Daniel, es darnos una oportunidad de tratar de explicar lo que ha pasado para que ustedes tengan una oportunidad de participar en la transformación que se tiene que hacer para cambiar el país. Gracias. Como decía Betance, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y dentro de esa conversación, este foro, como ya puntualizamos, deberíamos seguir llevándolo a otros lados, integrar a otros compañeros y seguir difundiendo. A partir de ahí usted decide. Usted puede decir, está todo bien o está todo mal. Y si está todo mal, me indigno. Como dijo aquel francés en el librito de 30 páginas que vendió 50 millones de copias. Usted se indigna y sabremos qué hacer. Gracias, Carlito, porque es mucho lo que podemos hacer. Creo que ustedes dan fe que hay muchas cosas que podemos hacer litigando, pero eso es una parte, como dijo Roberto. Hay más partes todavía que andan por ahí. Mark, por favor. Sí, aunque yo soy abogado litigante, pero reconozco la importancia de la educación y la importancia de que continuemos llevando este mensaje y que no nos olvidemos de la diáspora, porque en este proceso ha sido importante, ha estado unido a Puerto Rico, ha dado la cara por nosotros aquí y en otros foros, tanto de Estados Unidos como internacionales. Y quiero darle un ejemplo. Daniel me acompañó junto a otros compañeros. El año pasado me invitaron como uno de los conferenciantes de la Asamblea Anual de la American Bar Association para hablar sobre este tema. Y al principio todo iba bien. Ellos me pidieron que yo adelantara mi ponencia, cosa que no me gustó mucho, porque eso me olía como a censura previa. Pero pues lo hice. Y yo le hablaba de diferentes cosas que yo les discutí a ustedes aquí. Y quien dirigía, habían 2 chairs. Y había unos segundos que estaban encargados específicamente de ese foro, que era en uno de los principales bufetes de Wall Street en la Quinta Avenida. Se escandalizaron. Y Alejandro sabe, y Daniel sabe, que pretendían, me impugnaron mi presentación y no querían que yo hablara de esas cosas, de quién tenía la responsabilidad de pagar la deuda, de por qué nos tenían un sistema de esclavitud, por qué eran indignos, porque yo usaba esas palabras, ¿verdad? Porque yo tengo una lengua, de los casos insulares, etcétera, etcétera, etcétera. La Asamblea, este año, el señor presidente y la Junta de Gobierno decidió dedicárselo a la Puerto Rico Bar Association de New York. Entre otras cosas, porque evidenciaron la solidaridad con Puerto Rico. Y eso fue un ejemplo. Esas mujeres, cuando se enteraron de lo que estaba pasando, se pusieron y le cayeron encima a esos judíos y a esos gringos, pero de una forma terrible, al extremo que, porque entonces también trataron de que la otra persona que yo decidí que iba a dar eso conmigo, que es el compañero Vilariño, que él hizo una presentación desde una perspectiva puramente técnica, pues que Vilariño lo diera completo. Pero es que ellos desconocían el sentido de honor, de vergüenza y dignidad de los abogados y abogadas puertorriqueñas. Y él le dijo, si Bimbela no va, yo no voy. Así de sencillo fue. Así que
faltando días, se quedaban sin el seminario. Iban a poner a otra gente a hablar, incluyendo una amiga de la UTIER. ¿Cómo que se llamaba? Se me olvidó el nombre de ella. Que fue la pasada asesora de energía eléctrica, que era una de las panelistas. Y el escándalo que formaron las compañeras de la Puerto Rican Bar Association de New York fue tal que el gringo tuvo que llamarme a pedirme perdón por escrito, y me tuvo que llamar una de las shares, que era la juez del Tribunal de Quiebra de New York, para pedirme que por favor yo fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fui y hablé lo que me dio la real gana. Y lo grande es que el gringo que formó el revolú no fue, mandó a un latino que trató de ser peor que él, pero se olvidó que nosotros aquí guapiamos, ¿ves? Y que yo me crié en la calle entre Manuela Pérez, Cicaldó, San José, etc. Y les demostré que eso no iba a ser así. La cosa es que la presentación de Puerto Rico fue la que más aplaudió toda esa gente que venían. Habían chinos y había gente de todos lados, de Estados Unidos y de Europa. Y él trató también de que se fueran para que no hicieran preguntas. Cometió un error. Él buscó así, entre todo ese reguerete de gente, y buscó al final uno bien blanquito. Y lo escogió a él para que me hiciera la pregunta. Y cuando él se levantó, él dijo, yo soy abogado de Washington en inglés y soy puertorriqueño. Aquí se puso más colorado que Charlie. Y me preguntó, ¿qué usted cree de los casos insulares? No tengo que decirle más. Así que poco a poco seguimos llevando el mensaje, y es importante de que nosotros, en donde quiera que nos paramos, vamos a llevar el mensaje de lo que está pasando en Puerto Rico, de la indignación que sentimos, y yo sé que poco a poco vamos a lograr nuestros objetivos. Gracias a todos y a todos. Gracias. Tengo todavía 7 minutos y los quiero aprovechar. Había una compañera que alzó la mano ahorita, no la veo, sí, se fue, pero la escucho usted. No, Nelson, para el próximo round, déjame ver. Mi nombre es doctora Teresita Avilés, también soy abogada, y esto está fantástico, ¿verdad? No me tienen que convencer, esto yo lo sabía, pero más detalle de todos estos casos y de todo esto que está haciendo este panel es impresionante. Ahora, no se puede quedar aquí en un foro, en un hotel, ¿verdad? Que no va a tener acceso todo el mundo aquí, que tuve que pagar porque tengo, recuperando una fractura, tuve que pagar el valet parking de $25, me lo tengo que pagar para poder estar presente. Esto tiene que llevarse fuera de un hotel y fuera del colegio de abogados. Hay que llevarlo, este mismo panel y todas las personas, para educar al pueblo, porque no sé qué estamos esperando para despertarnos de esta realidad tan dramática. Y yo como jubilada todavía me molesta más esa realidad y me toca más cerca. Pero yo creo que hay que llevarlo, y yo voy a hacer las gestiones para que tengan un espacio en la próxima convención del Colegio de Médicos de Puerto Rico, si podría hacer alguna conferencia en las que dan en la celebración del Grito de Lares, en cuantas cosas hay en el país. Hay que educar al pueblo, quizás bajar el lenguaje un poquito, hacerlo más sencillo y que lo entienda el boricua, como dice el compañero, lo entendamos todos y que no tengamos que ser abogados ni médicos para estar y entenderlo. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un turno adicional. Yanira, ¿quieres preguntar algo? ¿Alguien que no haya participado? Reinaldo, ¿quieres comentar algo? ¿Alguien más por acá? Nico. La pregunta mía es, ¿cómo podemos aglutinar un grupo para ir a la Organización de las Naciones Unidas
y hacer la presentación del retiro unilateral de Estados Unidos en el pacto bilateral que tanto nos atañe. Bien. Entonces voy a dar el paso a los compañeros, una reacción breve en estas dos intervenciones para concluir. Tengo que ceñirme. Sí, Nicole, simplemente en junio, durante el mes de junio, se celebra una reunión en donde todas las personas pueden participar. Más o menos entre marzo y abril abren para solicitar turnos. Yo sugiero que estén pendientes de cuando se abra eso para que soliciten turnos y le van a dar la audiencia para que todas y todas se expresen. Evidentemente, ya se mencionó, no es la única vía de resistencia a la política. Hay que hacer un trabajo de desarrollo y crecimiento, ¿verdad?, de nuestra economía. Y la economía podemos hacerla crecer desde lo local. Hay muchas iniciativas muy modestas, pero que tienen mucho potencial para generar crecimiento económico, una nueva matriz económica para Puerto Rico, porque bajo el sistema colonial la destruyeron. Y esto es vital para la viabilidad de cualquier gestión, no solamente la viabilidad dentro del mismo proceso colonial, de que vaya a haber un plan de ajuste de deuda que haya que cumplir, porque si no se cumple se desestima el caso. Y si se desestima, volvemos a la loseta número 1. Así que en cualquiera de los escenarios tenemos que tener una economía y no nos podemos olvidar de ese frente, que es el material y que es el sustento de todos los demás. Ay, yo sé que esto para acabar está malo, pero con mucho respeto, ¿no? No quisiera ver un Puerto Rico independiente que sea parte del shopping center mundial. Es todo lo que digo. Entonces, en ese sentido, me uno con Ronaldo de que si se va a hacer una economía, si se va a hacer un Puerto Rico nuevo, se empiece de abajo para arriba, que sea sustentable, que sea de aquí y que tome el perfil de otro mundo que es posible y que no pertenezca a ese Estado neoliberal que está acaparando el mundo. Bien, con esas palabras damos cierre a este foro. Gracias a mis compañeros y amigos panelistas, el licenciado Roberto Maldonado, la licenciada Yasmín Colón, el licenciado Rolando Emanueli, el licenciado Carlos del Valle y el licenciado Marc Anthony Benvela. Gracias a todos ustedes por estar. Tomamos nota, vamos a seguir hablando y esto es un momento de lucha como este es otro momento de lucha y cada vez que usted no va a un supermercado multinacional y compra local, está luchando también. Y lo más importante es que defendemos el país quedándonos en el país. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Nina, el licenciado Daniel Nina también. Gracias al Colegio de Abogados en esta nuestra convención 178, al presidente Alejandro Torres Rivera y al comité de organización. Gracias a todos. Y a Microjuris por habernos dado la oportunidad de grabar esto. Gracias.